Hola, el día de hoy me gustaría empezar a hablar de este tema, que es un tema relevante en el campo de la medicina, puesto que en realidad hace muchos años que no se ha generado un nuevo fármaco que no pertenezca a la familia de los AINES o de los opioides y que nos sirva para el tratamiento del dolor. Entonces, en este caso, Journavx es un nuevo fármaco que está aprobado por FDA hace algunos meses y que no pertenece a ninguno de estos dos. Entonces se me hace muy relevante pues el tener conocimiento acerca de este nuevo fármaco, cómo funciona, sus consideraciones clínicas y pues lo que se ha dicho hasta el momento acerca de su funcionamiento. Entonces, pues como les había puesto en Instagram, me gustaría empezar a hacer este tipo de contenido. Entonces, pues ojalá que les guste y pues vamos a ir mejorando el formato y las presentaciones. Ahorita pues va a ser una presentación muy sencilla, pero espero que con el paso del tiempo me vaya adaptando a generar un mejor contenido, más interactivo y que pueda ser más entretenido a la hora de presentar los temas. Entonces vamos a empezar. Jornavix, como les decía, es el primer fármaco en más de 20 años que no va a pertenecer a estos tres grupos, al grupo de los AINES, de los opioides, y más bien pertenece a un tercer grupo que actualmente no se ha explotado como tal, que son los bloqueadores selectivos de los canales de sodio B1.8, ¿de acuerdo? Entonces, estos canales, no hay como tal un fármaco que vaya a actuar sobre estos canales de manera específica. Si bien sí hay algunos otros que los bloquean, como es el grupo de los inhibidores de canales de sodio, en donde nosotros tenemos a los analgésicos o sí, los analgésicos locales, como puede ser lidocaína, bupivacaína y todos estos, pues ellos no lo hacen de manera selectiva, afectando a otros canales que también van a ser de sodio. Entonces, pues, como ustedes saben, los analgésicos o los anestésicos locales lo que van a hacer es bloquear la conducción de sodio y con esto pues nos van a impedir que la persona sienta dolor. ¿De acuerdo? En cambio, este grupo de fármacos solamente va a bloquear a un subgrupo de los receptores de sodio. Eh, ¿Cuál va a ser la ventaja de que no esté del grupo de los AINES o de los opioides? Pues que es una nueva forma o una nueva estrategia terapéutica que nosotros vamos a tener para ayudar a nuestros pacientes. En este caso, pues todos conocemos, o la mayor parte de nosotros conocemos, los efectos adversos que tiene el uso de los AINES y de los opioides, ¿no? Que es un tema actualmente pues bastante de moda, que deberíamos de tener algunos otros grupos de fármacos que nos sirvan para aliviar el dolor. Bueno, pues Journavx surge como una de estas opciones, en donde los AINES, pues nosotros sabemos que no son anestésicos o analgésicos, perdón, tan potentes y que tienen un techo terapéutico pues relativamente bajo, moderado, y entonces va a haber tipos de dolores donde ya no va a ser suficiente con el uso de AINES, lo que nos ha llevado al uso de opioides. Aún así, los AINES tienen ciertas desventajas o efectos adversos, ¿no? Como van a ser su toxicidad gastrointestinal, en donde vamos a tener, pues principalmente la disminución de la producción de la capa de moco y de la formación de bicarbonato, lo que nos va a llevar a pues a tener úlceras, ¿no? Y a todas estas enfermedades que conllevan con este efecto. El riesgo cardiovascular, ¿no? Algunas veces pueden generar, por ejemplo, hipertensión o algún efecto que tenga que ver con sus alteraciones a nivel renal. Obviamente que la nefrotoxicidad que causan. Sus interacciones farmacológicas al ser anticoagulantes, ¿no? Principalmente, y van a tener algunas otras interacciones, y pues que no son eficaces en todos los tipos de dolor. Entonces, esto nos lleva a buscar otro tipo de tratamientos, además de que, como les digo, pues no van a ser analgésicos tan potentes en algunos casos, y por lo tanto, pues en personas con dolores o con un dolor moderado, severo, muchas veces no es suficiente, lo que nos ha llevado a la medicina actual a tener pues a veces un uso y a veces un exceso del uso de los opioides, ¿no? Abusar de los opioides. Eh, Además de que pues estos de manera normal o natural pues van a tener el problema de la dependencia, ¿no? Entonces pues actualmente tenemos el problema por ejemplo del fentanilo, en donde es un opioide y pues va a generar o genera o ha generado pues muchas dependencias
que nos han llevado a las adicciones, ¿no? Entonces, pues sabemos el problema actualmente del fentanilo, tanto en México como en el mundo, y pues ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces, Journavx, en este caso, como les decía, pues surge como una tercera opción que va a tener, si bien también sus desventajas, sus efectos adversos, pero que actualmente pues están en estudio, ¿no? Entonces, pero lo que nos pasa en este momento es que pues es una nueva opción, entonces hay que explorarla, va a tardar un tiempo en resultar ciertos datos, pero pues creo que es algo interesante el revisar el tema. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es como tal cuál es el mecanismo de acción. Journavx va a ser un bloqueador selectivo de los canales de sodio voltaje dependientes del tipo NAFB 1.8 o también conocido como SCN10A. Entonces, estos, ¿cuál es la ventaja o por qué no o por qué sobresalen con respecto, por ejemplo, a los analgésicos o a los anestésicos locales? Pues resulta que, como les decía, los anestésicos locales bloquean más tipos de canales y que muchas veces no están implicadas en el dolor solamente, sino que va a haber pues más células o más órganos que van a tener la expresión de estos receptores. En cambio, el receptor de sodio B1.8 pues resulta de que va a estar presente y va a estar expresado de manera más amplia o de una mejor manera en el asta dorsal. Entonces, en el asta dorsal el sistema nervioso periférico pues resulta de que hay una gran cantidad o es lo que se ha encontrado de este receptor, lo que hace que la transmisión sináptica de esta zona pues disminuya con el tratamiento de este fármaco. Al ser un canal más específico que los que van a tener los anestésicos locales, pues resulta de que nos lleva a un bloqueo selectivo de la nociocepción, que es la capacidad de nuestro cuerpo a sentir dolor. ¿De acuerdo? Y esto también, al ser tan selectivo, pues nos va a evitar ciertos efectos adversos. De hecho, hay muchas bibliografías en donde dicen que el principal lugar en donde se va a sobreexpresar o se va a expresar este receptor es justamente en el asta dorsal, lo que nos lleva a evitar efectos adversos que tiene el uso, por ejemplo, de los anestésicos locales, que se diseminan al sistema, al resto del sistema cuando los administramos y pues se absorben a nivel sistémico, como pueden ser efectos a nivel cardiovascular, efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y diferentes efectos en el resto de nuestro cuerpo. En este caso, Journavx solamente nos dicen, o al menos es los datos que tenemos hasta el momento, que se sobreexpresa o que está expresado ampliamente en el asta dorsal. Por lo tanto, su único efecto en realidad sería disminuir la transmisión dolorosa, ¿de acuerdo? Este caso, estos van a ser críticos y esenciales para la transmisión del dolor. Entonces, al momento, pues se piensa que hay una menor expresión, por ejemplo, en corazón, en sistema nervioso central y en otros órganos que los que vamos a tener justamente en el asta dorsal. ¿De acuerdo? Pero ahorita van a ver las desventajas. En este caso, esta información la saqué directamente pues de la aprobación que da FDA. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros la analizamos, pues todavía va a haber algunos detalles. En este caso, la FDA nos indica que el uso de Journavx es principalmente para el dolor agudo, que va a ser moderado a severo en adultos, que es donde se ha estudiado. Se ha estudiado en personas menores de 65 años y mayores de 18 años. Entonces, lo que nos lleva a este rango de edad en específico. No podemos darlo en niños actualmente, ni en personas de más de 65 años. Además de que otra limitante del estudio es que solamente se ha estudiado por un periodo de tiempo de 14 días. Entonces, si nosotros lo intentamos dar en un periodo de tiempo mayor, pues en realidad no habría datos de si hay efectos adversos subagudos o crónicos del uso de este fármaco. Entonces, actualmente todavía es muy nuevo y solamente tenemos unos pocos datos de estudios que solamente han llegado hasta 14 días y ahorita vamos a revisarlos. En este caso, en la aprobación de FDA nos dice que Journavx se administra de manera oral, ¿de acuerdo? La tableta es de 50 miligramos y en la primer toma vamos a tomar nosotros 100 miligramos en ayunas porque la absorción de este fármaco disminuye con las comidas, entonces dice que tiene que estar el estómago vacío y que debe de ser 1 hora antes o 2 horas después de haber comido para que su absorción sea ideal, ¿no? Entonces eso nos lleva pues a un cierto problema o a un cierto estado diferente a los otros analgésicos.
En el caso de la dosis de mantenimiento, posteriormente de 50 miligramos cada 12 horas con o sin alimentos, ¿de acuerdo? Igual, nos recomiendan evitar el uso del fármaco justamente a la hora de comer para mejorar la absorción. Entonces esto nos lleva a pensar que probablemente desde aquí pues haya una cierta diferencia con el uso de los otros analgésicos y que probablemente nos lleve al por qué este alcanza de manera un poquito o puede ser comparado con otros analgésicos de los otros grupos, como ahorita vamos a ver en su eficacia. Pero resulta de que en el estudio ellos utilizan una dosis de carga, lo cual no utilizan en los otros fármacos. Esto nos lleva a que inmediatamente la persona cuando lo toma, pues llega a la concentración a la que debe de llegar el fármaco para hacer efecto. Entonces, al no ser equitativo el uso de la dosis de carga en los otros fármacos, pues hay un cierto sesgo, ¿no? Que pues aquí podemos ver que normalmente nosotros no damos una dosis de carga en el uso de analgésicos, pero en este caso lo aplicaron y compararon con otros fármacos a los cuales no les dieron una dosis de carga. Entonces, pues aquí puede ser como un sesgo a la metodología que no está pues al 100% aplicada, no está al 100% bien aplicada. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es para considerar en el caso de la farmacocinética, ¿no? En este estudio nos muestra que las interacciones es principalmente con los alimentos y su metabolismo es por medio de la CYP3A4, lo que nos lleva a al segundo problema, que es que este fármaco se va a metabolizar por la CYP3A4, que como ustedes saben es la CYP que metaboliza la mayor parte de los fármacos, por lo tanto tiene muchas interacciones con fármacos de diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces probablemente tenga un mayor número de interacciones que las que tendrían los AINES o los opioides, ¿no? Pero bueno, esta es otra cosa a considerar, que pues no estamos diciendo que por eso no lo vayamos a usar, ¿no? Pero simplemente hay que tener en cuenta que la biodisponibilidad y que la concentración del fármaco va a variar cuando nosotros administremos o los administremos conjunto a inhibidores de la CYP3A4. Entonces, de hecho, en la aprobación de FDA nos dice que evitemos el consumo de jugo de toronja, que es un fuerte inhibidor de la CYP3A4, cuando estemos usando el fármaco. Desde los 14 días se ve que es tan importante el efecto que pues empieza a haber una acumulación, ¿no? Entonces pues esto en tratamientos a largo plazo pues va a ser difícil estar viendo si el fármaco se va a estar acumulando o no, pero bueno, pues es otra de las cosas que va a empezar a surgir, ¿no? Otra de las cosas importantes en el estudio pues es la eficacia del fármaco, ¿no? Entonces en realidad la aprobación de FDA solamente tiene dos estudios que se corrieron en personas, en donde pues sí fueron bastantes personas para hacer pues solamente 2 artículos, pero en realidad nos lleva a saber que pues todavía nos falta mucho camino al saber tanto la eficacia como los efectos adversos que va a tener el fármaco. Entonces, en realidad la aprobación de FDA se da por 2 ensayos multicéntricos en 2 procedimientos principales, que va a ser la abdominoplastía y la bunionectomía, ¿no? Entonces, en el ensayo de abdominoplastia hay una N de 245 personas y bunionectomía 312 personas, los cuales se dividieron en 3 grupos, en donde el primer grupo le dieron Journavx, en el segundo grupo le dieron solamente un placebo, o bueno, no le dieron un fármaco como tal y solamente estudiaron el efecto placebo. Y en el tercer grupo le dieron un fármaco que tenía la combinación de hidrocodona y paracetamol, ¿no? Entonces fueron los 3 grupos que compararon y en donde midieron la eficacia como tal, mostrándose que en el caso de la abdominoplastía el tratamiento con Journavx era tan eficaz como podría ser el tratamiento de la hidrocodona en combinación con el paracetamol. Entonces, en este estudio, en los pacientes con abdominoplastía, que fueron 245, resulta ser por medio de la valoración de esta escala, que es SPD 48, pues nos dice que la reducción del dolor fue equiparable al grupo que fue tratado con el analgésico que normalmente se les daba. Entonces, pues que es tan efectivo como él. Y lo cual es bueno, puesto que este fármaco pues es un opioide.
en combinación con un AINE. Entonces, pues quiere decir que su potencia puede ser relativamente alta, ¿no? Por eso lo recomiendan como un fármaco que puede ser utilizado en dolores agudos, porque solamente se ha estudiado 14 días, como les digo, pero además en dolores agudos de moderados a severos, lo cual es pues bastante bueno, porque quiere decir que sí es bastante eficaz, ¿no? Eh, el siguiente estudio, que fue de bunionectomía, aquí igual se compararon los tres grupos y aquí pues siguió siendo más eficaz hidrocodona con paracetamol que el grupo de Journavx, ¿no? Entonces pues de todos modos fue mejor que el placebo, pero resulta que aquí sí todavía sigue ganando el uso del anestésico, del analgésico que normalmente se les daba, ¿no? Entonces, pues aquí nos deja saber que pues sí es efectivo, pero no sabemos todavía qué tanto, puesto que solamente son dos estudios y solamente son dos diferentes procedimientos, ¿no? Entonces hay que ver en diferentes tipos de dolor, pues cuál va a ser la eficacia como tal, y entonces ya poderlo clasificar dependiendo de su potencia relativa con respecto a otros fármacos, en qué tipo de dolor y en qué tipo de intensidad de dolor pues nos va a servir mejor, ¿no? Pues apenas es como muy nuevo, pero bueno, pues es algo que de todos modos pues ya sirvió para que se aprobara por FDA, ¿no? Y de aquí pues nos vamos a los efectos adversos, que fueron los que principalmente surgieron, y aquí pues hubo prurito, espasmos musculares, rash, y lo que pues llama la atención es el incremento de la creatina fosfocinasa o la fosfoticinasa de creatina, en donde pues es Journavx resultó un 10%, un N de 10 personas, que fue el 1.1% de las personas que lo usaron, pues tuvieron este efecto del aumento de la fosfocinasa de creatina, que como ustedes saben nos habla de un poco de daño muscular o del daño cardíaco. En realidad no especifican si es algún subtipo de la fosfocinasa de creatina, pero pues nos lleva a pensar que pues alguno de estos dos órganos o de estos dos sistemas puede estar ligeramente afectado. Y al ser, pues llama la atención que solamente fue un tratamiento de 14 días, entonces pues tal vez esto sí pues pudiera ser algo que pues nos pueda llamar la atención, ¿no? No sé, hay que ver a largo plazo si aumenta el número de personas o el porcentaje de pacientes con esta condición, y si al pasar los días pues hay un aumento todavía mayor, ¿no? Es mayor el aumento de la fosfocinasa de creatina que del resto de los otros dos fármacos, entonces pues es también algo que debemos tener en cuenta. Entonces pues apenas estamos empezando en el uso de este fármaco, ¿no? Y bueno, pues como conclusión, es una nueva opción analgésica para el dolor agudo, moderado, severo, eso sin duda. Bueno, pues en algún punto al compararse con una combinación de opioide y AINE nos resulta igual de eficaz, pues parece algo que tal vez en un futuro, si no es algún derivado de pues va a ser un competidor importante en este grupo de fármacos, ¿no? Lo siguiente es la precaución en insuficiencia hepática por su metabolismo por CYP3A4 y sus interacciones medicamentosas pues probablemente sean amplias, ¿no? Entonces tal vez igual algún derivado que no se vaya a metabolizar por esta enzima pues va a ser en realidad la opción, pero al menos es uno de los prototipos, el primer prototipo de este grupo de fármacos que van a estar surgiendo. Y bueno, su mayor beneficio es que probablemente puedan llegar a sustituir en algún momento el uso de opioides en escenarios quirúrgicos, ¿no? O que pudieran llegar a ser buenos para el tratamiento o la disminución del tratamiento con opioides en la población en general con dolor. ¿De acuerdo? Entonces, pues por eso me parece tan importante agregar este nuevo fármaco a nuestra lista de medicamentos y pues comentarlo con ustedes y saber pues qué piensan de él, ¿no? Entonces, pues es el primer video, pues yo sé que tal vez todavía no está muy bien afinado tanto el timing como el formato, pero pues espero poderlo ir mejorando y que los temas les vayan interesando. Pero bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente video.